Bueno, buenas tardes. Siguiendo el cronograma, a continuación, la charla Trombocitopenia Inmunes, experiencia con agonistas de la trombopoyetina. Llamamos al doctor Edgar Cabrera, doctor Romel. ¿Iniciamos contigo, Romel? El doctor Cabrera es oncohematólogo pediatra de la Universidad Nacional de Colombia, docente adjunto en pediatría también de la Universidad Nacional de Colombia y es oncohematólogo pediatra de OME. Bienvenidos. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la Fundación Poema por la invitación. La idea es hablar sobre la experiencia que tenemos con los agonistas de la trombopoyetina. Yo dividí la charla en 3 partes y también el doctor Romel Segura va a presentar un caso clínico. Primero que todo, quería comentarles rápidamente que en el 2009 se hizo un consenso para aclarar las definiciones, los resultados. Antiguamente se llamaba púrpura trombocitopénica idiopática y a partir de ese consenso y teniendo en cuenta su fisiopatología se cambió a trombocitopenia inmune primaria. Igual se mantiene como PTI, pero lo que se agregó era que tiene un mecanismo inmunitario. Es la causa más frecuente de trombocitopenia en pediatría, es un desorden, como vimos, autoinmune, inmunitario, caracterizado por una trombocitopenia aislada, menores de 100.000 y en ausencia de otras causas o desórdenes. Es un diagnóstico de exclusión muy importante, no hay ningún laboratorio que nos diga que estamos al frente de una PTI y tener en cuenta que hay también una PTI secundaria. Aquí vemos que en pediatría el 80% de los casos son primarios y un 20% pues son secundarios, generalmente de enfermedades autoinmunes como el lupus y también infecciosas. Entonces, antiguamente, en ese mismo consenso 2009 publicado, antes de ese consenso se iba en 2 fases, una aguda y una crónica, la diferencia era 6 meses. Y en el consenso tenemos, digamos, 3 fases, una PTI de reciente diagnóstico, que va hasta los 3 meses, de los 3 meses a los 12 meses se llama persistente y después de los 12 meses es crónica. Para recordar un poco cómo es el feedback, digamos, de la trombopoyetina para la producción de plaquetas, recordemos que, digamos, la trombopoyetina estimula el megacariocito para producir las plaquetas y estas plaquetas nuevas están cializadas y durante el tiempo de la vejez van perdiendo el ácido ciálico y eso es reconocido por un receptor en los hepatocitos que se llama de Aswell-Morel, que al identificar esa pérdida de ácido ciálico activa una vía que se llama JAK-STAT y se produce la trombopoyetina. Esto va a ser muy importante, digamos, para explicar por qué en PTI vamos a encontrar niveles de trombopoyetina bajos. Recordar que hay un desbalance
inmunológico. En la parte de la activación está aumentado la relación T-helper 1-2, linfocitos citotóxicos 1-2 y también la actividad del linfocito T17, y baja lo que se conoce como el mecanismo inmunológico de la autotolerancia, los T reguladores, los B reguladores y las células presentadoras de antígenos. Hay otros mecanismos para la mala trombopoiesis. Entonces se ha encontrado algo que se ha descrito como apoptosis-like. Hay en PTI, hay megacariocitos de maduración anormal, se ha identificado caspasa 3, lo que habla de la activación de la apoptosis, y hay una disregulación de la trombopoietina, como les comenté, comparando, digamos, los pacientes con PTI y aplasia medular. Vamos a ver que hay estudios que han demostrado un desbalance. También hay una internalización del receptor plaquetario que se llama MPL más trombopoietina, y hay un aclaramiento de estas células nuevas que tienen ácido ciálico y que puede explicar que tengan niveles de trombopoietina bajo los pacientes de PTI. Como vemos en este estudio de 1998, la barra blanca es la cantidad de plaquetas y la barra negra es cuánto tenemos de niveles de trombopoietina. Esto sería un caso normal al lado izquierdo. En la aplasia medular tenemos plaquetas bajas y un nivel de trombopoietina elevado, y en la PTI lo que vemos es que teniendo plaquetas bajas no hay ese feedback positivo con niveles de trombopoietina, digamos, no tan elevados como se esperaría. Entonces, finalmente, puntos claves: hay un desbalance inmune de la parte de la activación proinflamatoria, hay una pérdida de la regulación, de la autorreactividad, y hay, como vimos, una disminución de los niveles de trombopoietina. Segunda parte, entonces, quería comentarles que en 2018, en conjunto con la Universidad Nacional, con ACHOP y con otras organizaciones, sacamos y publicamos la Guía Nacional de PTI para Pediatría. Aquí pongo el equipo temático porque muchos de ellos están en este congreso, y esta es, digamos, la publicación que se hizo de la guía, que es del 2021, publicada en 2021, pero la sacamos impresa en 2018. Aquí están las 4 preguntas clínicas que hicimos, y en la tercera pregunta era cuál era la eficacia y seguridad del tratamiento de PTI persistente y crónico. Recordemos, persistente 3 años, crónico 3 meses, perdón, crónico más de 12 meses. Durante la realización de la guía, básicamente encontramos una revisión sistemática que incluía 5 estudios controlados aleatorizados, comparaban los agonistas de la trombopoietina versus el versus placebo, y efectivamente lo que encontraban versus el placebo es que disminuía el riesgo de sangrados. En todo caso, a pesar de ser una revisión sistemática, la evidencia no era la esperada, digamos, era una evidencia baja, y en ese mismo revisión sistemática con 261 pacientes, lo que se pudo además encontrar es que el trombopac tenía una ventaja sobre el romiplastin inicialmente para evitar los sangrados. Efectos secundarios, por ejemplo, de los agonistas, cefalea, nasofaringitis, pero en estos 5 estudios no hubo eventos tromboembólicos, no hubo niños que se hayan retirado por efectos secundarios, no se encontró melodisplasias y no falleció ningún niño. Con esta evidencia que les muestro, entonces, finalmente en nuestra guía se hizo la recomendación en el punto 15, donde sugeríamos que en PTI persistente o crónica, antes de la esplenectomía,
se podía iniciar los agonistas de la trombopoyetina. Aquí vemos como el árbol de decisiones de la guía, donde inicialmente en persistente y crónica se podía utilizar corticoides, inmunoglobulina anti-D, inmunoglobulina, si no había una buena respuesta a corticosteroides, y finalmente, antes de pensar en usar rituximab o esplenectomía, se podía iniciar los inhibidores de la trombopoyetina, los agonistas de trombopoyetina. Comparado con las guías americanas del 2019, ellos sacaron dos recomendaciones, la 19 y la 20. Básicamente lo que hicieron es, la pregunta que hacían eran los niños que tenían PTI con sangrado en mucosas, que no tenían ningún riesgo en su vida, que además tenían deterioro en su calidad de vida, y que habían fallado la primera línea, o sea, estamos hablando de inmunoglobulinas o de corticoides, si era ventajoso sobre el rituximab, por ejemplo, en la 19, usar los agonistas. Entonces, haciendo la revisión sistemática, proponen que antes de iniciar rituximab, sugerían que iniciaran los agonistas. Y en la 20 lo que hicieron exactamente con los mismos casos, una PTI persistente, no dice el tiempo, sino que hayan fallado la primera línea, pero que tuvieran sangrados en mucosas que no tuvieron riesgo de sangrado, que comprometieran la vida o que tuvieran un deterioro en su calidad de vida, si era bueno iniciar agonistas versus la esplenectomía. Y pues obviamente encontraron, la evidencia muestra que es mucho mejor iniciar los agonistas. Entonces esa era la segunda parte. Finalmente quería comentarles un caso que tuvimos, una joven de 17 años, procedente de Girardot, fuera de Bogotá, sin ningún antecedente personal o familiar previo, completamente sana, no antecedentes de trombocitopenia familiar, debuta en abril del 2020 con una trombocitopenia, 4.000 plaquetas, volumen corpuscular medio plaquetario normal, un frotis sin ninguna otra citopenia, se decide iniciar inmunoglobulina y tiene una respuesta que se puede considerar buena, con 85.000 plaquetas y egresa, vuelve al mes con 5.000 plaquetas y en ese caso lo que hicimos fue darle ciclo corto de corticosteroides con prednisolona, dosis altas, 4 días, con una buena respuesta. Después vuelve y recae, en el 2021 ya recae 3 veces y las 3 veces decidimos usar ciclos cortos de corticosteroides y en 2022 nuevamente 2 recaídas y digamos con ella aprendimos junto con que podíamos darle de alta y ella era feliz tomando 4 días de prednisolona, me voy para mi casa y después vengo a control. Entonces se recuperaba, pero volvía y recaía. Finalmente entonces tenía un uso crónico pero intermitente de corticosteroides, una respuesta parcial pero no era sostenida. Le hicimos los estudios de autoinmunidad completamente negativos, inmunológicos, inmunoglobulinas normales y finalmente entonces adicionalmente le hicimos una biopsia de médula ósea, básicamente unos megacarocitos hipolobulados que se pueden ver en PTI, productores de plaquetas, tenía una ligera hipoplasia medular, la citometría de flujo no nos mostró nada, el cariotipo normal, el de fragilidad cromosómica también negativo, normal. Y en resumen entonces tenemos a esta joven, 17 años, ya más de un año, o sea ya una PTI crónica realmente, con una respuesta parcial a los corticosteroides, a la inmunoglobulina también parcial, con una biopsia como vimos que tenía una ligera hipoplasia pero ninguna otra alteración. Y los estudios de autoinmunidad negativos. Entonces decidimos iniciar en marzo del año pasado el Trombopac, una dosis de 50 miligramos al día,
al control siguiente, que como era fuera de Bogotá, finalmente decidimos que fuera mensual, ya tenía 80.000 plaquetas. Los controles posteriores mensuales ya hablaban de 180.000 a 200.000 plaquetas. Y aquí vemos como el árbol de tiempo en los cuales se mantuvo realmente muy bien. Finalmente, después de 7 meses de tratamiento de Trombopac y empezar a hacer el descenso, mantener durante el descenso más de 200.000 plaquetas, a los 7 meses, en octubre del año pasado, decidimos suspenderlo. Entonces, finalmente, excelente, pues todos felices, la mamá un poquito preocupada porque quitar un medicamento que le había dado tan buenos resultados no era muy fácil. Entonces, finalmente, ahora en diciembre, con las fiestas, la Navidad, el Año Nuevo, hizo una infección respiratoria con fiebre, nos mandó un cuadro hemático que tenía 37.000 plaquetas, eso fue el 4 de enero, decidimos iniciarle nuevamente a la mitad de la dosis el Trombopac. En enero, febrero ya tenía 80.000 plaquetas, se aumentó a 50 miligramos y ya teníamos 386.000 plaquetas. Actualmente, en el último control, en marzo, ya volvemos a disminuirle a 12.5, como también están, digamos, las indicaciones. Pues digamos, este es el caso, digamos, de lo que uno puede revisar. Problemas, como yo lo veo, es que tiene un alto costo los agonistas y que a veces se tienen que usar durante tiempos largos. Para algunas personas o niños o familias puede ser el uso oral un problema, porque además hay que tener restricción de alimentos. La ventaja de Romiflozin para otras personas será ponerlo subcutáneo semanal y con eso uno asegura también la dosis. No tenemos datos latinoamericanos ni colombianos del uso de trombopoyetina. Yo también creo que estamos relativamente de uso reciente, no llevamos, creo yo, que más de 5 años, un poco más de pronto, que es también lo que lleva la guía ya. Ventaja que está incluido en el PBS y pues ahí está la nota del INVIMA. Y una cosa revisando también con Rommel es que las guías del ASH del 2019 hablan de inicio temprano. Entonces, cuando falla la primera línea, lo proponen antes de rituximab o antes de esplenectomía. Y eso es un punto que seguramente tendrá discusión cuando iniciar los inhibidores, los agonistas de trombopoyetina, porque ya se está planteando iniciarlos desde el diagnóstico. Como ven en la guía, nosotros los ponemos después de los 3 meses, en persistente o en crónica. Bueno, muchas gracias y ahora continúa el doctor Román. Seguimos con la presentación del doctor Rommel Segura. El doctor es oncólogo y hematólogo pediatra de la Universidad de Guadalajara, México, y actualmente es el coordinador del Servicio de Oncología y Hematología del Hospital Club Noel. Bueno, siguiendo con esta charla de cuál es la experiencia que tenemos con los agonistas de los receptores de trombopoyetina, siempre he dicho que a diferencia con los adultos, ya cumpliste el tiempo, el 80% de los niños resuelven espontáneamente. Entonces aquí queda la disyuntiva en qué momento nosotros vamos a utilizar las terapias de primera línea y en qué momento las terapias de segunda línea van a ser necesarias en ese paciente con un diagnóstico inicial
o con la persistencia, como lo había dicho ahorita el doctor Edgar. Entonces vamos a ver un caso clínico de la experiencia alterna al trombopac, que sería en este caso el romiplostim. Es un caso clínico en la época en que no se había aprobado todavía el uso de agonistas de receptores de trombopoyetina en pediatría, y van a ver ustedes cómo fue la evolución y el trabajo de este paciente y posterior al uso de manejo con agonistas, cómo se resuelve la situación. Entonces, hay un paciente de 5 años de vida que ingresa por equimosis, petequias, se le hace un cuadro hemático donde muestra una línea roja y blanca completamente normal y con una trombocitopenia 22.000 con unos volúmenes plaquetarios medios normales. Se le hace una aspirada y una biopsia de médula ósea donde hay una representación de todas las líneas con megacariocitos presentes y una celularidad del 70%. Se hacen pruebas de autoinmunidad, que en este caso son negativas, entre esos anti-DNA y anticuerpos antinucleares, y los niveles de complemento en ese paciente son completamente normales. Con base a eso, entonces, se decide comenzar terapia esteroidea con muy buena respuesta, pero al mes de haber empezado su tratamiento con los esteroides, el paciente hace una recaída, por lo cual ya no se dejan ciclos cortos de esteroides, sino se deja una terapia un poco más prolongada de esteroides a 3 semanas. El paciente está estable por unas 6 semanas, pero vuelve a hacer una recaída, por lo cual se le empieza una primera dosis, se le da dosis de inmunoglobulina endovenosa, que esta dosis de inmunoglobulina endovenosa le da una estabilidad por 12 días más. 2 meses después, hay recaídas persistentes en el paciente a pesar del uso de esteroides, a pesar del uso de la inmunoglobulina. Se decide en ese entonces utilizar inmunoglobulina anti-D a una dosis de 75 microgramos por kilo dosis. Más o menos tiene una respuesta en este paciente de 6 semanas en el conteo plaquetario, pero nuevamente hace una recaída y se da una segunda dosis de anti-D. Hay una respuesta plaquetaria en ese entonces a 232.000 plaquetas, pero solo dura 2 semanas esa respuesta al paciente. 3 meses después se decide entonces optar por otro tratamiento alterno. En ese, como lo dije en su momento, en este caso no teníamos la opción o no se tenía la opción de utilizar agonistas de trombopoyetina. Lo que se tenía a la mano era el rituximab. Se consideró utilizar el rituximab a una dosis de 375 miligramos por metro cuadrado de dosis semanales por 4 semanas, coadyuvante con el anti-D y inmunoglobulina D. Pero, oh sorpresa, el paciente, a pesar del uso de rituximab, no tiene respuesta, ¿sí? Y se decide dejarle anti-D cada 6 semanas porque las terapias alternas que se habían hecho previamente era la que había mostrado que tenía una respuesta no constante, pero hacía algo de respuesta al paciente. El paciente hace recaídas antes de las 3 semanas, incluso ya con la anti-D, durante las cuales se hacen rescates persistentes con inmunoglobulina. El paciente ya pasa el tiempo, va ganando edad, ya tiene 7 años, las recaídas se hacen mucho más frecuentes y prácticamente se empieza a utilizar cada 15 días inmunoglobulina en infusión con anti-D, con respuesta de solo 4 días a la inmunoglobulina. En cuestión de 4 días el paciente vuelve y entra en una trombocitopenia importante, por lo cual en ese momento se reinicia nuevamente ciclos de esteroide con el paciente, pero en este caso ya no se opta por el uso de prednisolona, sino que se utilizan dosis altas de dexametasona con inmunoglobulina y alternadas con anti-D. Incluso con esta tríada de medicamentos la respuesta del paciente es más o menos de 15 días. En ese contexto del paciente y viendo la situación que no mejora y no resuelve, incluso con toda la terapia de primera línea formulada, se indica hacer una opción de manejo compasivo con azatioprina, danazol y definir si había necesidad de utilizar ciclofosfamida, romiplostim versus el trombopac. Se solicita autorización para hacer uso compasivo de agonistas de receptor de trombopoyetina, el cual no estaba disponible en Colombia para esa época. Paciente hace nuevamente recaída con una trombocitopenia severa, un recuento plaquetario de 3000, no responde a la inmunoglobulina anti-D, no responde a la gamma-globulina, no responde a los bolos altos de metilprednisolona y no responde a la asociación de dosis altas de dexametasona con gamma-globulina. Se inicia manejo con azatioprina, el cual recibe por 6 semanas
sin una respuesta clínica. Ya el paciente empieza a tener una estancia prolongada en el hospital con una respuesta a la gamma-globulina que solo dura de 10 a 14 días y se agrega a su tratamiento médico para sus sangrados activos ácido tranexámico, tanto local como sistémico, una dosis de 10 miligramos por kilodosis cada 8 horas. Se hace una junta médica para tratar de definir cuál va a ser la situación terapéutica en este paciente, ya que definitivamente no responde absolutamente a ninguno de los tratamientos ya previos mostrados, y se decide comenzar danazol, azatioprina, y se empieza a hacer el protocolo de vacunación para gérmenes encapsulados, considerando la esplenectomía como tratamiento final para este paciente. Se empieza manejo inmunosupresor también, se agrega ciclofosfamida cada semana por 4 semanas, y las plaquetas más o menos con esa terapéutica están en 30.000 a 70.000. Durante este periodo se mantiene con danazol. El paciente ingresa a unidad de cuidado intensivo pediátrico por unos sangrados importantes, ¿sí? 6 semanas después de la post-ciclofosfamida, hay manifestaciones importantes con una gingivorragia que amenaza su vida, ¿ya? En la UCI se pone nuevamente, no hay respuesta, a la infusión de inmunoglobulina, al anti-D, y se hace manejo de salvamento frente a sangrado con soporte transfusional de base más sus ácidos tranexámico sistémico con infusión continua de plaquetas. Se considera entonces, con las dificultades y el sangrado activo de este paciente y ante la pobre respuesta a los otros tratamientos médicos, esplenectomizar al paciente, que la esplenectomía en este caso solo le da estabilidad clínica por 12 semanas. Entendiendo que la esplenectomía no da un 100% de respuesta completa en los pacientes, un 70%. La aceptación, ya la familia, hay una aceptación del uso compasivo por la aseguradora de empezar un agonista de trombopoyetina, en este caso se considera utilizar el romiplostim. Entonces se empieza con romiplostim a una dosis de 1 microgramo por kilodosis semanales, con los ascensos progresivos semanales, y empezamos con unos recuentos plaquetarios de 1000 en el paciente. A la semana se sube la dosis del romiplostim, persiste con el conteo plaquetario sumamente bajo, y a la 4ª semana, que ya más o menos teníamos 4 microgramos por kilo romiplostim, ya empezamos entre la 3ª semana y la 4ª semana a tener un ascenso progresivo de los recuentos plaquetarios. En este contexto ya tenía 43.000 plaquetas, y si ustedes ven en la gráfica anterior, prácticamente de la 4ª semana empezamos a tener esos ascensos. Concomitantemente se fue subiendo la dosis del romiplostim en el paciente. Y ya uno pensando, no, pues parece que la situación después de tantos años empezó a tener un control. Sí, de la semana 29 a la semana 192 se mantenía una dosis semanal de 6 microgramos por kilo de romiplostim, y posterior a ver la estabilidad se empieza a hacer un descenso progresivo del medicamento hasta llegar a una dosis más o menos valle de 3 microgramos por kilo semanal. Se inician los controles y gradualmente los controles se hacen cada 2 semanas por 3 meses, posteriormente cada 3 semanas por 3 meses y finalmente cada 4 semanas, lográndose controlar por 1 año consecutivo hasta darse de alta. Esa es como la experiencia con uno de los medicamentos. Ahorita el doctor Edgar habló del Trombopag, este es en el caso del romiplostim. Ambos medicamentos están aprobados para el manejo de trombocitopenia inmune persistente, crónica, pero hoy lo que uno cuando revisa, y cuando yo revisaba pues rápidamente la literatura, es en qué momentos podemos utilizar estos medicamentos en el momento del diagnóstico del paciente y cómo evitarnos todos estos problemas, especialmente con el uso de los esteroides en los pacientes que definitivamente no responden. Y la evidencia está yéndose un poco más a que probablemente hay que considerar el uso de estos medicamentos en los pacientes de diagnóstico temprano y no esperar a que lleguen a la persistencia. Este es un artículo que me pareció bastante interesante, de cuándo poner o cómo saber en qué momento poner el romiplostim en los pacientes con trombocitopenia persistente o de diagnóstico inicial. Se evaluaron 5 ensayos clínicos y un informe de caso. Creo que es la cohorte más grande que se ha hecho con base a este medicamento en diagnóstico temprano.
su multicéntrico retrospectivo realizado en 12 sitios, en 12 centros, y con el consorcio de ICOM en esta valoración. 79 niños, 51 de esos niños recibieron Romiplastin, 13 de esos 51 niños tenían una trombocitopenia inmune de diagnóstico temprano y 44 de los 51 niños tuvieron respuesta parcial con plaquetas de 50.000. Las preguntas que se hicieron, y creo que son las preguntas que hoy en día nos debemos hacer también nosotros, es: ¿hay un subgrupo de niños que se benefician más del uso temprano de los agonistas de trombopoyetina? El uso temprano de los agonistas de trombopoyetina está asociado a un cambio en la incidencia de la trombocitopenia inmune crónica o un curso alterado de la trombocitopenia. ¿Cuál es la eficacia de los agonistas en los niños con trombocitopenia en reciente diagnóstico? En los niños con PTI de reciente diagnóstico se debe realizar un primer intento con corticosteroides antes de usar los agonistas, que en aquellos que no responden inadecuadamente, como lo dicen las guías ASH. Se puede omitir los corticosteroides si los agonistas se usan en niños con trombocitopenia inmune recién diagnosticada. Entonces, si ustedes ven, hoy se está tratando de evaluar esos riesgos inherentes a los esteroides y qué tan factible y tan seguro podría ser utilizar esos medicamentos en el diagnóstico temprano. Cuando hacíamos la discusión por chat, una de las cosas que nos preocupaba era la parte económica, ¿no? ¿Cuánto sería, qué tan costo efectivo sería pretender utilizar estos medicamentos en primera instancia? Y hay un artículo en adultos, no pediatría, que evaluaron la costo efectividad y definitivamente ellos en los adultos referían que definitivamente sale más costo efectivo utilizarlos en un diagnóstico temprano que en un diagnóstico en una TIP persistente o crónica, pero en adultos, no en pediatría. Como conclusión, en este momento en Europa, el Romiplastin está indicado actualmente para TIP crónica, que son refractarias a otros tratamientos. Los estudios clínicos incluyeron niños con PTI persistente y la evidencia es sólida en estos pacientes frente a TIP recién diagnosticada, pues lo que más se ha evaluado, es lo que más se ha estudiado definitivamente. El tratamiento temprano de agonistas de trombopoyetina puede ayudar a los niños a evitar efectos secundarios asociados al uso prolongado de corticosteroides. Si ustedes ven, las guías actuales y los consensos mundiales lo que tratan es de reducir el tiempo y las dosis de los corticosteroides en estos pacientes, y estudios en adultos muestran ese costo-beneficio en el diagnóstico temprano usando agonistas de trombopoyetina. Hay una evidencia colectiva que sugiere que el Romiplastin es eficaz para aumentar el recuento de plaquetas en niños con trombocitopenia inmune persistente o recién diagnosticada y que puede dar lugar a respuestas duraderas sin necesidad de otros tratamientos alternos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Romel y al doctor Cabrera por su excelente presentación. Tenemos un breve espacio para preguntas. Quisiera preguntar un poco al doctor Cabrera la experiencia con los efectos tóxicos del Trombopag. Si en algún momento en su práctica diaria le ha ocurrido de que sea una dosis limitante, como por ejemplo cambios en el estado de ánimo en algunos chicos y cómo ajusta la terapia. Gracias. No, realmente en la experiencia que tenemos no hemos visto ningún efecto secundario así mayor. Algunos chicos refieren algo de cefalea y como síntomas gripales, que es lo que está descrito, pero nada que tengamos o que suspenderlo o que modificar las dosis por los efectos secundarios. Inclusive, bueno, la otra cosa es que el Trombopag particularmente hay que hacerle vigilancia a la función hepática, ¿no? Pueden elevar las transaminasas y eso es otro factor, digamos, para modificar, pero tampoco lo hemos visto. Entonces, me parece que es un medicamento seguro. En la experiencia, de pronto hacerlo que
que un adolescente lo tome o se adhiera al tratamiento es lo que me parece que puede ser un poco difícil, y por eso de pronto usarlo subcutáneo le asegura a uno que está recibiendo la dosis adecuada, pero en general no he visto mayores efectos secundarios. Otro punto adicional, aprovechando que tenemos un público variado, el manejo expectante de la trombocitopenia en las fases agudas, principalmente para evitar sobretratamientos. ¿Qué tanto lo cumplimos o qué tanto se lleva a cabo en esos servicios de urgencias? ¿Nos estamos apresurando de pronto a instaurar tratamientos de rescate con inmunosupresión a los pacientes? Mira, es una buena pregunta. De hecho, aquí tengo parte de mis residentes aquí en el auditorio. Y una de las cosas que yo siempre les digo, primero no tenerle miedo a la trombocitopenia, porque eso es una cosa de que llega el niño con 10.000 plaquetas y todo el mundo sale a correr, que se va a desangrar. Y entonces, primero que todo hay que estar tranquilo en el caso de la trombocitopenia inmunológica. Dos, yo siempre les digo a los residentes, hay que evaluar la condición social de la persona. Una cosa es el niño que, como tenemos ahorita en el hospital, que viene de Rosas, Cauca, que está bloqueada la vía, que la guerrilla bloquea, que los indígenas bloquean, que no tiene manera de usted asegurarle un tratamiento ambulatorio y un seguimiento cada 3 o 2 a 3 días. Y una cosa es el paciente que de pronto uno puede evaluar que vive en la misma ciudad, que tiene las condiciones sociales para estar en un control médico, a los cuales se puede ajustar el seguimiento netamente de observación. Entonces yo creo que eso es lo que hay que evaluar. Otra cosa es la condición clínica con la que llega el paciente, ¿sí? Obviamente esas púrpuras secas, la posibilidad de que te sangre o te haga un sangrado invasivo es poco probable, empezando que la prevalencia es muy baja. Entonces yo diría que nosotros en el hospital sí tratamos de cumplir lo que es la observación, le damos un tiempo a que el paciente tenga esa respuesta completa, se dejan hospitalizados 3 días cuando son trombocitopenias por debajo de 10.000, pero yo creo que hay que evaluar es el contexto sociodemográfico de las personas para ser tan rígidos con las guías. Sí, de acuerdo. Las guías incluyeron, las del ASH, bueno, las nuestras también, incluyeron la observación como parte del manejo inicial y creo que es fundamental y creo también que debemos intentar hacerlo real. Y definitivamente tenemos que tener el contexto del paciente. No es solo, yo también le digo a los residentes, no es solo el hecho de que, porque siempre buscamos un número de plaquetas, ¿cuál es el número de plaquetas ideal para poderlo mandar a la casa con seguridad? No es solo eso, es también la sintomatología. Si yo les digo, por ejemplo, tiene 15.000 plaquetas y las guías generalmente hablamos o hablan de 20.000 plaquetas es seguro, pero si tiene 15.000, es un niño que tiene un buen contexto social, que lo puede uno controlar, que le da a la mamá o al papá una indicación clara de lo que debe hacer y los signos de alarma, y el niño no está sangrando, seguramente uno puede decir, yo lo puedo mandar. O también otra opción, que eso también lo ha dado el uso de corticoides cortos, que es el otro problema grandísimo que les enseñamos también a los residentes de pediatría, es que no deben prolongar de manera por tiempo largo el uso de corticosteroides. Entonces, digamos, las guías habitualmente cuando usamos corticoides usamos ciclos cortos, dosis altas pero ciclos cortos, no más de 4 días y suspenda. Entonces también podemos hacer esa parte, pero depende muchísimo del contexto, no solo de un nivel de plaquetas que uno puede decir es seguro, y obviamente la clínica si tiene o no tiene sangrados. Entonces, definitivamente la observación debe ser una de las primeras alternativas que debamos tener con estos niños. Muchísimas gracias. Yo sé que no es de la charla, sé que no es parte de la charla, pero aprovecho que están hablando de la trombocitopenia inmune, y si aquí en el auditorio alguien, la experiencia o porque sé que hay indicaciones
en adultos de utilizar trombopoyetina recombinante en casos de estos casos tan difíciles, que de lo que revisaron, o si nosotros tenemos aquí, yo sé que alguna época hubo trombopoyetina en el país, no sé si tenemos. Es una pregunta bien interesante porque cuando uno revisa PTI, digamos como la línea del tiempo, lo que uno puede ver es que ya desde 1994 digamos, se identificó la molécula de la trombopoyetina y se empezó a hacer recombinante. Las primeras pruebas que se hicieron para PTI con la trombopoyetina recombinante para PTI fracasaron porque es una molécula muy grande y genera muchos anticuerpos, entonces era realmente peor, porque además tenía anticuerpos contra lo que podría seguramente mejorarlo. Entonces yo no tengo experiencia, la verdad no sé si en adultos lo usaron en algún momento, pero sí se hicieron ensayos clínicos con esa trombopoyetina recombinante. Lo que pasa con estas moléculas, el trombopac, son moléculas muy pequeñas y realmente no antigénicas, entonces por eso tiene una ventaja y al unirse al receptor, pues digamos, genera la vía de activación y producción de plaquetas. Pero eso es lo que yo pude revisar con respecto a la trombopoyetina recombinante. Por eso yo creo que no se usa, no he visto pues que lo usemos, y en adultos la verdad no sé. Bueno, muchas gracias. Continuamos, ¿cierto? Ok.